Buenas tardes a todos y bienvenidos al primero de los 3 seminarios web que integran la jornada de la ciudad post-COVID, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz con la colaboración de la Diputación de Cádiz. En primer lugar, le voy a ceder la palabra a doña Isabel Suraña, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a todos los asistentes. Como Tomás ha dicho, me llamo Isabel Suraña, soy la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz y hemos tenido el honor de organizar estas jornadas con las que tenemos un panel de personas expertas a nivel nacional e internacional que a través de un convenio que firmamos con Diputación, con el área de transición ecológica y desarrollo sostenible, que ha dado fruto en una serie de jornadas, entre ellas estas 3 de la ciudad post-COVID, nos da la oportunidad de salvar esta inquietud del Colegio de Arquitectos, del análisis de la ciudad, del espacio público y de la vivienda que ha ocasionado esta crisis sanitaria. Tengo que disculpar el que no esté con nosotros Mario Fernández, que es el vicepresidente segundo de Diputación y responsable del área, que no ha podido asistir por motivos laborales, pero que nos manda desde el saludo que nos da antes de conectarnos todo su agradecimiento por esta coordinación de jornadas. Hoy empezamos la primera de 3 jornadas que van escaladas en 3 niveles. Empezaremos desde analizar la ciudad en el ámbito más general, pasaremos después a una siguiente jornada que ya será en septiembre de espacio público, el 16 de septiembre, y por último la del espacio habitable. Estos 3 niveles nos permitirán hacer un análisis que irá en escalada desde el modelo más general de ciudad a la vivienda, analizando todos los puntos débiles que hemos detectado y que hemos analizado por parte sobre todo de la arquitectura. Hemos organizado estas jornadas con mucho interés y hemos intentado conseguir que siempre haya un periodista de repercusión que sea el coordinador para que con los 3 expertos podamos ofreceros un análisis lo más interesante posible de todas las deficiencias que hemos detectado. Yo nada más que tengo ahora que volver a dar paso a Tomás para que os presente a los ponentes y espero que sean del interés de todos vosotros y que logremos intentar analizar y conseguir que se movilice la sociedad en este sentido para empezar a cambiar un poco las cosas. Un saludo a todos y muchas gracias por asistir los 160 inscritos que hasta ahora sabemos que tenemos ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Y yo, sin más dilación, vamos a proceder a dar comienzo a este primer seminario que, como todos sabéis, se titula La transformación del modelo de ciudad, la ciudad cercana, que contará con la participación de un panel de expertos integrados por José María Ezquiaga, Salvador Rueda y Carlos García Vázquez, que va a moderar el periodista Miguel Ángel Medina, al que voy a presentar brevemente para a continuación cederle la palabra para que conduzca el que sin duda será un interesante debate. Miguel Ángel Medina, jienense de nacimiento y madrileño de adopción, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y experto en cultura y religión islámica por la Universidad Camilo José Cela. Desde 2007 es redactor del País, medio donde se ha especializado en temas de movilidad y urbanismo. Durante esta crisis sanitaria ha desarrollado una ingente actividad periodística abordando desde diferentes prismas la problemática de la ciudad post-COVID. La última de estas entregas, publicada hace menos de un mes bajo el título Supermanzanas o cómo devolver al peatón la ciudad robada por los coches, es una lectura más que recomendable para todos aquellos interesados en esta temática que ahora nos ocupa. Junto a Pablo León dirige el blog I Love Bicis, un espacio de reflexión sobre el poder transformador de la bicicleta y la movilidad activa. Es además autor del libro Madrid, preguntas y respuestas, 75 historias para descubrir la capital, una genuina guía de Madrid llena de evidencias personales que recoge algunas de sus incursiones en temas patrimoniales que también ha tenido oportunidad de realizar. Una trayectoria sin duda brillante que ha sido reconocida en 2019 con el Premio Internacional que otorga anualmente la Fundación Comunicación y Pobreza. Sin más, pero no sin antes recordaros que tenéis a vuestra disposición la pestaña preguntas del chat interno que podéis ver en el menú desplegable de la plataforma, esta herramienta para formular aquellas cuestiones y preguntas que queráis que se aborden en el transcurso del debate y que irá recibiendo Miguel Ángel como moderador del mismo. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando quieras podemos dar comienzo.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Espero que sea una charla interesante porque desde luego el tema lo es. Pues nada, vamos a hablar de la transformación del modelo de ciudad partiendo de la dinámica de la ciudad cercana. Bueno, había recopilado por aquí algunos datos por ponerlos encima de la mesa. Por ejemplo, el 50% de la población mundial vive hoy en día en ciudades. Se estima que en 2050 será el 70%. Esto es lo que hay, pero lo que hay también es que el espacio público está repartido de una manera muy desigual. El planeamiento de las ciudades se ha hecho de una manera desigual, ¿no? Es decir, la gran mayoría del espacio está dedicado al coche. Hemos dado cifras otras veces, pues el 80, 70, 80% del espacio de las ciudades está dedicado al coche y el coche es el medio de transporte más ineficiente en las ciudades y esto se sabe. El coche está aparcado el 90% del tiempo en las ciudades y ocupa mucho espacio. Y bueno, ahora que estamos en pleno coronavirus, ¿no? La palabra de moda, hemos visto que el coronavirus ha tenido muchas cosas malas, eso está claro, pero también ha puesto de manifiesto otras cosas, nos ha permitido repensar la ciudad. Es decir, en el coronavirus hemos visto que había grandes avenidas vacías de coches y, sin embargo, gente que se apelotonaba en las aceras, ¿no? Y bueno, tenemos que aprovechar este momento, desde luego, para repensar la ciudad y para agitar el tablero, digamos, ¿no? Para decir, bueno, la ciudad es así, pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así para siempre, puede ser de otra manera. Es en este contexto donde viene la vuelta al barrio, que es una de las, bueno, hay muchas posibilidades de repensar la ciudad, desde la movilidad, desde muchas otras cosas, pero una de esas maneras es con el leitmotiv de esta charla, que es la ciudad cercana, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Bueno, el barrio siempre ha estado en el planeamiento urbano, esto ahora hablarán más los expertos que nosotros. El barrio siempre ha estado en el planeamiento urbano, pero es verdad que desde que llegó el coche y el coche se hizo rey de la ciudad, se ha ido quitando espacio y espacio, de manera que hay mucho espacio que solo lo usa el coche y no lo usan tanto las personas. O sea, digamos que el coche es otro virus, el coche coge todo lo que le des, se lo queda. Entonces, bueno, es un momento de repensar la ciudad y eso vamos a hacer. Vamos a intentar hacer aquí. Simplemente una idea, que esto de la ciudad de los 15 minutos, porque ahora lo explicaréis vosotros mejor que yo, bueno, básicamente es tener a 15 minutos andando o en bicicleta los equipamientos y las tiendas cercanas que necesitas. Y bueno, que esto se está haciendo, dado que estamos en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, una de las personas que lo ha cogido con más fuerza es Anne Hidalgo, que es la alcaldesa gaditana de París. Ha cogido la idea de la ciudad de los 15 minutos como para repensar la ciudad. Se está haciendo también en otras, como en Milán, en Nantes, en Toulouse, en Edimburgo. Hay iniciativas, ¿no?, que tienen esta idea detrás de la ciudad de los 15 minutos. Y bueno, vamos a empezar ya directamente, porque yo no me quiero extender, a presentar a cada uno de los ponentes y que cada uno tenga este primer turno de 10 minutos para que cuente un poco así en general qué es para vosotros la ciudad de los 15 minutos y si puede ser, o si puede ayudar a formar la ciudad, que si es un horizonte a tener en cuenta. Entonces empezamos por José María Esquiaga. Yo os he hecho un resumen, todos tenéis un currículum muy largo, pero os he hecho un resumen cortito para que nadie se aburra. Pero bueno, si queréis ver los resúmenes, los currículums son más largos. Entonces, nada, José María Esquiaga es doctor arquitecto, sociólogo, urbanista, profesor de urbanística en la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido decano en el Colegio de Arquitectos de Madrid y ahora es presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas y ha recibido premios, muchos, entre ellos el Premio Nacional de Urbanismo 2005 y el Premio Europeo de Urbanismo ECTP 2012. Y nada, José María, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos de Cádiz, a la demarcación y a mi colega Isabel por también su amable presentación y sobre todo junto con Tomás por esta iniciativa, ¿no? Este es un colegio, y yo creo que algunos tenemos muy claro, muy activo en cultura, promotor incansable de la reflexión y muy atento a los temas candentes, ¿no? Tanto en sus conferencias como en sus publicaciones desde hace bastante tiempo, lo cual pues no cabe duda que debe enorgullecer a todos los arquitectos gaditanos, ¿no?, y en general a todos los profesionales de España. Y como fui decano, efectivamente, pues sé lo difícil que es
cada pequeño paso, ¿no? Organizar un encuentro como este, ¿no? Y por tanto lo valoro y de verdad que lo agradezco y lo admiro. Bueno, me toca un poco un papel de telonero en este arranque. Voy a intentar voy a ceñirme al tiempo concedido y voy a intentar, en eso sí, intentar por lo menos poner la mayor parte de las cartas encima de la mesa, ¿no? En fin, como arquitecto voy a apoyarme en algunas imágenes, pero realmente el discurso es sobre 2 o 3 temas clave, ¿no? En concreto, qué significa esta idea de ciudad cercana, qué implicaciones tiene, qué relación tiene con el otro subtítulo, la idea de modelo de ciudad, ¿no? Porque ambas cosas están intrínsecamente conectadas, ¿no? No es posible hacer con un modelo de ciudad dispersa y poco densa una ciudad cercana, por ejemplo, y con un modelo de ciudad monofuncional es muy difícil también generar una ciudad cercana. Una ciudad cercana tiene una serie de cualidades que guardan relación con lo pequeño, pero también con lo grande, es decir, con el modelo mismo de ciudad. Voy a empezar mostrando la presentación. No sé si se ve ya. ¿Se está viendo ya? Por favor, sí. Vamos a ponerlo en modo presentación. Muy bien. Vale, es simplemente la idea de que tras lo que estoy intentando señalar existe esta idea de reinvención del espacio público, como muy bien habéis señalado todos y particularmente Miguel Ángel. Estamos en un momento dramático que nos muestra esta foto, yo creo que salió en The Guardian, ¿no? Estamos ante un trauma pues semejante al que significaron el 11S, pero a una escala mucho más universal y planetaria, ¿no? Algo nunca visto. Pensar que uno de los elementos más importantes de nuestras vidas, particularmente en Europa y particularmente en los países mediterráneos, como es el espacio público, aquí vemos este de Madrid, en la noche en blanco, ¿no? Haya podido transformarse, nos haya podido ser negado, ¿no? Nos haya podido ser prohibido, ¿no? Justamente por el deber cívico de permanecer confinados en nuestros hogares, ¿no? Para evitar la dispersión del contagio del virus y, en consecuencia, pues, de su impacto sobre el sistema sanitario y sobre los más vulnerables, ¿no? Ha planteado pues, muchas cuestiones que ahora iré reseñando, ¿no? Estas imágenes de ese París desierto, de ese puerto de Brooklyn vacío, de la Plaza de la Concordia como si fuera en una madrugada, ¿no? O de esta zona de ocio de Seúl, ¿no? El metro de Madrid o el de Nueva York, igualmente fantasmagóricos, ¿no? Muestra que realmente durante un tiempo hemos vivido una experiencia insólita de confinamiento en los hogares y de negación del espacio público. Esto es una novedad histórica. A veces se ha hablado de que ha habido cuarentenas. Las cuarentenas históricas no tienen nada que ver con la nuestra, eran cuarentenas más bien parecidas a las que se están haciendo ahora, ¿no? Cuando hay una cuarentena de un municipio determinado o de un barrio, de un grupo de viviendas, pero nunca ha habido históricamente una cuarentena de confinamiento masivo de toda la población de un país. Es una innovación histórica radical, ¿no? Bueno, entre las cuestiones que han surgido está este tema del espacio público y del reparto del espacio público. Nunca antes nos había parecido tan evidente el mal reparto de la ciudad. Cuando los ciudadanos han tomado las calles y intentaban mantener su distancia de seguridad, ha quedado manifiesto la insuficiencia en dimensión del espacio público. Esto es más bien el argumento de la segunda ponencia, pero está muy estrechamente ligada a la primera, ¿no? Hay un problema, por tanto, de dimensiones y de proporción. Esta misma imagen de la Castellana, el entorno de Colón, muestra que incluso disponiendo de todo el asfalto, la diversidad de actividades que realizan los peatones a veces es incluso incompatible entre sí, ¿no? Aquí ya no vemos los ciclistas que han tenido que ser relegados a las vías laterales, ¿no? La idea de utilización intensiva durante sobre todo la etapa del paseo regulado, ¿no? en nuestras ciudades, el mantenimiento de las distancias, la universalización de la mascarilla, como antaño en Asia, han cambiado, ¿no? la faz de lo que estamos señalando, y aparece también una segunda dimensión que tiene que ver con este tema de la ciudad cercana y con el tercero de los temas del seminario de Cádiz, que es el tema de la calidad de la vivienda, ¿no? La calidad de la vivienda es obvia,
No es lo mismo confinarse en un piso mínimo durante cada noche a dormir que confinarse 4 meses o 3 meses apenas para salir a las acciones, a las actividades esenciales, ¿no? Lo mismo está pasando con la calle. No es lo mismo, bueno, pues en fin de semana tomar el coche para ir a comprar el pan o hacer en fin, la compra esencial en el supermercado que encontrarse cada día con esta necesidad, puesto que donde uno vive no hay nada, ¿no? No hay lo más elemental cercano, ¿no? Estos conflictos de la carencia de elementos esenciales cercanos o de la insuficiencia del espacio público no son nuevos como tales, pero ahora se han puesto de manifiesto en toda su crudeza. Han empezado a surgir soluciones espontáneas y muy básicas, ¿no?, para mejorar ese uso y siempre ha sido inevitablemente a partir de restarle algo al automóvil. Esta peatonalización de una calle parisina, esta solución que veíamos de Madrid, ¿no?, o esta que es tan sencilla como poner unos conos, ¿no?, en el cual se transforma de pronto en una calle peatonal para residentes, específicamente para residentes, ¿no?, en Chicago, ¿no?, muestra que esto también es una cuestión que se ha extendido muy rápidamente a una escala muy, muy, muy general. Es decir, que estamos hablando de un problema de tipo sistémico, de tipo global. Sobre este tema habíamos tenido ocasión de reflexionar y Juan Herreros, que participa también en este seminario, en otra de las ponencias, pues podrá, en fin, insistir en lo que yo ahora voy a esbozar, ¿no?, en que la ciudad cercana implica una forma de pensamiento sobre la ciudad que no es nueva como tal, pero que sí es muy importante. La idea de ciudad cercana, unida a otras ideas como una idea de priorización del peatón, dar una ciudad más porosa en cuanto a menos determinista en cuanto a los usos, más abierta a la innovación, a la mezcla de usos, etcétera, fueron los temas clave de un documento que hicimos hace algunos años y que ahora el Ayuntamiento está resucitando porque justamente da respuesta a los problemas que la gente ha evidenciado. En este caso, quizá nos adelantamos un poco a la época, pero las circunstancias han puesto prácticamente el punto sobre la i de cada una de estas cuestiones. Necesitamos un urbanismo muy distinto, un urbanismo no pensado desde la segmentación y división en zonas, sino pensado más bien para la integración, un urbanismo pensado desde las personas y no desde las funciones abstractas. Por tanto, la medida personal es la clave. La ciudad cercana es medir las cuestiones como el famoso grabado de Leonardo, desde las dimensiones, desde las propias dimensiones humanas, de los pasos humanos, ¿no? Esta idea la plasmamos en el concepto de una nueva ordenación urbana basada en una serie de células, unas áreas homogéneas en las que dividíamos la ciudad interior de Madrid, el centro madrileño, ¿no?, que era el ámbito de nuestro trabajo. Estas células combinaban tanto una regulación de la movilidad, como la supermanzana en ese sentido, como también una idea de retención de los equipamientos esenciales donde los había y al mismo tiempo de dotación de equipamientos, es decir, de introducción de usos distintos donde no los había. Ahora mismo hemos evidenciado durante el confinamiento que tener una farmacia cerca o a kilómetros, que tener una tienda de ultramarinos, un supermercado o un mercado municipal cerca o remotamente, era tan importante como en realidad poder enviar a los hijos a la escuela solos, caminando por su barrio, cosa que incluso en ciudades medias españolas es casi ya desconocido, ¿no? Y que sin embargo a las generaciones anteriores correspondía a algo esencial. Ir al colegio solo desde los 10, 12 años era algo bastante básico que el tiempo nos ha ido poco a poco negando. La idea de supermanzana quería simplemente, porque Carlos quizá vaya a insistir como gran historiador y reflexor sobre la historiografía de los modelos urbanos, ¿no? Quería solamente con esta imagen de 1910 recordar la idea de que pensar la ciudad desde la escala humana no aparece con Jan Gehl o con Jane Jacobs en los años 60 o con Jan Gehl ahora ya en los 80, los 90, ¿no?, sino que es un tema que estaba en el ADN del urbanismo. Se diseñaban las nuevas áreas de la ciudad, como ven aquí, desde
una reflexión de media milla de distancia. Es una zona de Radburg y es Clanstein, uno de los urbanistas de principios de siglo en Norteamérica. Podríamos poner 1000 ejemplos, pero esto ha estado siempre muy presente en toda una serie de enfoque del urbanismo a partir, digamos, de lo antropomórfico, de las medidas de los seres humanos, de las capacidades, ¿no? Se organizaban los barrios a partir de las escuelas infantiles y de la agrupación de lo social. Era algo obvio. Esta idea más reciente del documento del Ministerio de Medio Ambiente británico en la etapa de Mayor, es decir, del primer ministro John Mayor, que dirigió Rogers, muestra en realidad una versión contemporánea de la misma idea de cercanía, en este caso con la importancia de los medios de transporte, ¿no? Pero siempre la idea de tener cerca casi todos los servicios esenciales. Y nosotros en el plan del centro, a partir de una organización de división de las calles en aquellas que por su dimensión y tráfico podían ser susceptibles de tener un tráfico de paso y aquellas otras que debían quedar limitadas a residentes y comerciantes arraigados en el entorno, en ese mismo lugar, nos daba lugar a esta imagen que ven aquí de calles en blanco, que son de paso, y las calles verdes, que son las calles, digamos, de residentes. Lo ensayamos en tejidos urbanos muy distintos para que fuera factible, es decir, no solo en el ensanche, que es una cuadrícula bastante fácil de organizar, sino que lo ensayamos para el conjunto de Madrid, como por otra parte puede verse aquí. Es decir, esto funcionaría en tejidos muy distintos, los del centro-centro, pero también los del ensanche de Salamanca, barrios como Argüelles, que tienen una trama distinta, o Rosales, o Chamartín, o Tetuán, etcétera, muchos otros barrios de Madrid. Bueno, lo más relevante de esta imagen, no voy a cansar sobre ello, es estos datos sintéticos. Ahora mismo, en una ciudad tipo Madrid, el 60% del espacio público es asfalto. Significa que está dedicado al automóvil. Esté aparcado, que ya es un despilfarro, tener un bien privado ocupando un espacio público que es común, como es la calle, ¿no? O bien circulando, ¿no? Es verdad que el automóvil es privado, pero puede ser también un automóvil colectivo, puede ser compartido, es decir, y muchos de estos vehículos van a seguir, sin duda, siendo esenciales para la ciudad, ¿no? El sistema que se estaba planteando de la circulación perimetral en estas células urbanas y la limitación del acceso al interior, utilizando también los sentidos de circulación para que no tenga ningún estímulo, ni siquiera el que sea infractor, ¿no? y se saltara la idea de restricción de acceso, ¿no? Tuviera ningún sentido el atravesar estas zonas, invierte la correlación entre asfalto y área peatonal. Es decir, que combinándolo con la cercanía a las estaciones de metro y de autobuses, ¿no? Nos plantea que prácticamente desde los puntos más desfavorables tendríamos a las personas en una zona bien equipada, como es el ensanche de Madrid, pero también el centro, en toda la Almendra prácticamente, a entornos menos de la ciudad de 15 minutos, ¿no? A 250, 300 metros de una parada de autobús y un poquito más, unos 500 metros, no mucho más, de una parada de metro. Es decir, es una situación muy privilegiada. Poco a poco podrían irse retirando también los automóviles de la vía pública. No habría por qué hacerlo el primer día, no hay ninguna premura, ¿no? Hay que adaptar esta evolución a la maduración de los propios habitantes, de los propios vecinos, pero al final llegamos a la conclusión de que solo en un patio de manzana de estos que ven acá cabrían todos los automóviles que ahora mismo están aparcados en el exterior. Es decir, que la utilización, no hay desgraciadamente ningún patio limpio del todo en esta zona, en otras hay más margen de libertad, pero en definitiva, utilizando un aparcamiento para residentes en 2 o 3 patios de manzana o eventualmente en alguna de las calles subterranizándolo, pero mucho mejor en patios de manzana, se podría prácticamente eliminar los automóviles de vía pública. José María, si te parece, como ya se ha puesto como... Estoy acabando. Aquí se puede ver un poco de imagen. Bien, esto se puede combinar también con la cercanía de la naturaleza, es decir, el tema de acercar, no llevar las personas a la naturaleza en su automóvil, sino acercar la naturaleza a la ciudad, de la misma manera que la hibridación de usos. Ahí planteamos corredores verdes, pero esto si es necesario lo podremos insistir más tarde, porque la existencia de calles cercanas, semipeatonales, ¿no? Se combina muy bien con la
creación de algunos corredores verdes esenciales en el conjunto de la ciudad. Y aquí acabó. Muchísimas gracias. Muy bien, seguiremos con esto porque va a dar para más. Presento al siguiente ponente, que es Carlos García Vázquez. Carlos es catedrático de Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, profesor visitante en el Politécnico de Milán. Ha investigado sobre la ciudad y la arquitectura contemporánea, el patrimonio urbano, barriadas residenciales obsoletas, y ha publicado libros como Teorías e Historia de la Ciudad Contemporánea o Ciudad Hojaldre, Visiones Urbanas del siglo XXI. Carlos. Sí, buenas tardes a todos. No sé si estáis viendo la pantalla. Sí. Sí, vale, de acuerdo. Bueno, comienzo igual que José María, evidentemente agradeciendo al Colegio de Arquitectos de Cádiz la invitación, especialmente a la decana Isabel Suraña, pero también a Tomás Carranza, amigo y compañero de estudio. Bueno, a ver, yo lo que iba a hacer, en gran parte lo ha hecho ya José María. Yo lo que quería hacer era centrar el tema un poco desde los puntos de vista teórico, histórico, y sobre todo hacer dos consideraciones sobre la cuestión de la ciudad cercana, un poco para ponerlo encima de la mesa pues para el debate. Bien, a ver, la cuestión de la ciudad cercana, ya lo ha dicho José María, está inspirada o viene, me parece que por lo que hablé con Tomás, ¿no? El tema se puso sobre la mesa a partir de la ciudad de los 15 minutos, que es la que Carlos Moreno quiere aplicar a París, y que, bueno, que se ha ensayado en muchísimas ciudades, como ha comentado José María, y que también se conoce o que responde a un concepto más genérico, que es el de cronurbanismo. Básicamente, la idea del cronurbanismo, de la ciudad cercana, ponen en relación dos parámetros. Uno es la sostenibilidad de la ciudad y otro es la distancia. Es decir, confía en gran parte de la sostenibilidad de la ciudad a una determinada distancia que, bueno, se debe hacer de manera peatonal o bicicleta, en cualquier caso, nunca en automóvil, ¿no? Bien, este es un poco el concepto y es un concepto muy antiguo, como ha dicho José María. Esto viene de los años 20, cuando en una década en que en Estados Unidos estaba precisamente naciendo la cultura del automóvil, porque en esos años el automóvil ya empieza a ser algo, digamos, un artículo de masas en Estados Unidos, ya empieza a ser accesible a lo que es la clase obrera, no solamente a la alta burguesía. Pues en ese momento realmente es cuando la Regional Planning Association of America es la que empieza a pensar la ciudad desde el punto de vista del automóvil y, por tanto, desde el punto de vista del desplazamiento, desde el punto de vista de la distancia. Esta es la imagen que acaba de poner José María y que habla de esta identificación. Y bueno, yo quiero que seamos muy conscientes porque a ver, hay un concepto que se da por hecho cuando se debate sobre este tema y que probablemente es un concepto que es cuestionable también, ¿no? Yo por lo menos lo voy a cuestionar posteriormente, ¿no? Que es esta confianza o digamos, puesta digamos, confiar un aspecto muy importante de la sostenibilidad de las ciudades al tema de la movilidad o al tema de la distancia, ¿no? Aquí es donde aparece el concepto del patrón de la media milla, que luego se reduce al cuarto de milla, a los 400 metros, y que es, como sabéis, pues esa distancia en la que una persona suele hacer andando, suele hacer caminando y por tanto no usar el automóvil. Y la idea es que dentro de ese radio de media milla, posteriormente de un cuarto de milla, pues estén todos los servicios de proximidad, ¿no? Todos los servicios, todos los equipamientos que un ciudadano va cotidianamente, ¿no? En esta época también aparece algo de lo que va a hablar posteriormente, evidentemente, Salvador, ¿no? Que es el superblock, que es la supermanzana. Por lo tanto, todo realmente forma un paquete bastante coherente, ¿no? Bien, lo que yo quería poner sobre la mesa, las consideraciones que decía básicamente para el debate son dos, ¿no? Y tienen que ver con esta idea de recuperar esto que tiene un siglo, este concepto que para mí es importante decir, no es nada nuevo, es decir, tiene 100 años, ¿no? Bueno, la conveniencia
el por qué se recupera ahora y el cómo se adapta a las circunstancias contemporáneas. La primera consideración yo creo que es algo sumamente positivo y es que realmente el cronourbanismo está aportando a la ciudad un cambio de escala que a mí me parece sumamente saludable. Llevamos varias décadas, y esto nos viene de la geografía crítica, cuando llevamos varias décadas pensando las ciudades desde la dimensión global, ¿no? Es cuando en los años 80 la geografía crítica pone sobre la mesa la idea de que para entender las ciudades no podemos hacerlo solamente desde la escala de la ciudad, sino que hay que irse a la escala superior. Es decir, entender Cádiz no se puede hacer desde Cádiz en sí, sino que hay que ver qué función hace Cádiz en la escala de los flujos, ¿no? Bien, en este sentido, recuperar el concepto de la ciudad cercana significa todo lo contrario. Es decir, significa un salto de escala que a mí personalmente me parece sumamente saludable. Es decir, quiere decir intentar entender la ciudad desde todo lo contrario, de una escala mucho más pequeña que es la escala del barrio, que es la escala del vecindario, ¿no? Esto, como digo, conceptualmente me parece muy importante, ha dado lugar a movimientos. Bueno, hay quien considera, por ejemplo, el Transition Town Movement, un movimiento muy cercano a utopías contemporáneas, pero son movimientos que piensan la ciudad o la sostenibilidad de la ciudad desde la escala de la comunidad, desde la escala del vecindario, y piensan una forma de expansión de esa sostenibilidad que es muy interesante, pero es un poco polinizadora, ¿no? Es decir, es ir, digamos, abarcando el territorio pues como lo haría una abeja, ¿no? Es decir, polinizando desde la escala pequeña el territorio y nunca todo lo contrario, ¿no? Pensando el territorio desde la escala. ¿Cómo hacer esto cuando hablamos de ciudades? Pues bueno, a todos se nos viene a la cabeza la idea del modelo policéntrico, ¿no? Y aquí yo creo que se problematiza el discurso de la ciudad cercana. ¿Por qué? A ver, porque todo esto tiene que ver, evidentemente, como decimos, lo que está, digamos, la idea de fondo de todo esto es o el argumento de fondo es la movilidad. Y hay tipos de movilidad que son muy distintos. Una es la movilidad doméstica, donde la idea de los 15 minutos puede funcionar muy bien, porque la mayoría, en las ciudades europeas al menos, ¿no? Las ciudades compactas, la mayor parte de la movilidad doméstica pues es muy cercana, está a menos de 3 kilómetros de casa, se puede hacer en 15 minutos, etcétera, etcétera. Pero la otra movilidad, que es la movilidad profesional, es decir, los desplazamientos por trabajo, que suponen el 30% de la movilidad de la ciudad. Este es un dato francés, cuál es aquí, pero el dato que he encontrado es de Francia. El 30% de la movilidad es profesional, es decir, gente que se desplaza por trabajo y, bueno, suponen el 55% del consumo de energía porque se hace así, se hace en automóvil, ¿no? Es decir, ¿por qué se hace en automóvil? Pues básicamente porque bueno, la sociedad hasta ahora no ha respondido a los llamamientos del modelo de ciudad sostenible que habla de acercar los lugares de trabajo a los de residencia. La gente busca el mejor puesto de trabajo que puede encontrar pues a una distancia razonable de casa, pero en las grandes ciudades esa distancia razonable de casa es 1 hora, puede incluso llegar a ser 1 hora y media, ¿no? Por tanto, lo que os decía, el concepto de ciudad cercana, cuando estamos hablando de movilidad doméstica, pues es un concepto bastante inapelable. Cuando estamos hablando de movilidad profesional, ya se introduce una componente de difícil aplicación, por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí hay que aclarar algo. En la ciudad, vamos, yo siempre digo que realmente las cosas siempre hay que ponerlas en contexto. Es decir, no hay fórmulas mágicas y universales. Y el tamaño de la ciudad es un parámetro sumamente importante cuando estamos hablando de este tipo de cosas, cuando estamos hablando de modelos. Yo creo que no sería hablar de modelos urbanos porque realmente hay temas culturales que son importantísimos, que hacen que las cosas no sean aplicables de un sitio a otro, pero sobre todo la cuestión de tamaño. Es decir, en las ciudades medias y pequeñas, pues esta idea de los 15 minutos es muy aplicable. Pontevedra es una ciudad que la ha aplicado. En Andalucía, nosotros tenemos un territorio, es una de las grandes virtudes, ¿no?, de nuestro territorio, de nuestra población está muy fragmentada en ciudades que van de los 20.000 a los 250.000 habitantes, ciudades medias, y por tanto es un modelo que aquí podría funcionar
una cierta generalidad. En las ciudades grandes, como es París, pues evidentemente eso se tiene que complementar con políticas de transporte público y probablemente tomárselo como una referencia a los 15 minutos, pero en absoluto como un dogma absoluto. Bien, la segunda consideración que quería hacer, y con esto acabo, es un poco conceptual y tenía que ver con lo que os comentaba al principio, ¿no? Con esta idea que subyace detrás de la ciudad cercana, que es la idea de pensar la ciudad principalmente desde la cuestión de la movilidad, ¿no? Bien, el origen de esto, como comentamos, es muy antiguo y tiene un siglo. Y en aquel momento el discurso de la sostenibilidad, bueno, simplemente no existía. Es decir, estaba balbuceante, es decir, se están dando los primeros pasos en esa dirección. No existía la palabra sostenibilidad aplicada a las ciudades, no existía en los años 20 del siglo pasado. Pero la principal preocupación era la contaminación ambiental que habían provocado sobre todo las fábricas, no los automóviles, que en aquel momento el problema no existía. Y si existía, era incipiente y solo en ciertas ciudades de Estados Unidos, ¿no? Hoy en día, cuando se habla de sostenibilidad, se habla de las famosas 3 E's, ¿no? La primera es de environment, de medio ambiente. La segunda es de economics, economía, y la tercera es más social, la de equity. Bien, el concepto de movilidad y de movilidad cercana solo alude a la primera de estas 3 E's, es decir, un poquito deja las otras dos. En principio, digamos, como concepto, deja las otras dos un poco de lado para potenciar la primera. Y esto, que empezó así en aquellos años, pues se ha trasladado a las ideas o al modelo de ciudad sostenible contemporánea, porque lo traslada este informe, que es el famoso informe que hace el Club de Roma, los límites del crecimiento, lo hace en 1972, porque van a producir las dos grandes crisis del petróleo, y el informe, que en fin, muchos teóricos entienden que es la base, de aquí comienza el ecologismo, bueno, el ecologismo empieza en la década anterior, pero digamos la concienciación general sobre la ecología comienza con este informe. Pues el informe pide imponer, que eso sí fue muy novedoso, unos límites al crecimiento, pero fijaros, plantea dos argumentos. Uno es la contaminación medioambiental y otro es la necesidad de preservar los recursos naturales, sobre todo el petróleo. Y ambas cosas, contaminación medioambiental y preservar los recursos naturales del petróleo, tienen que ver con el automóvil. Es decir, mantiene, aunque estos son pues 50 años más tarde de lo que hemos visto al principio, esta idea del automóvil, de la distancia, etcétera, sigue palpitando detrás de este modelo de ciudad sostenible. Yo concluyo con esto. Yo creo que actualmente estamos en una situación muy distinta. Estamos en una situación de emergencia climática, una concienciación social muy generalizada, una urgencia social bastante alarmante y que, bueno, de aquí deriva una cuestión conceptual, ¿no? Es decir, sí, desde el punto de vista de la emergencia climática, el problema es la transición de una situación a otra, es decir, de un clima que teníamos hace unas décadas a otro que vamos a acabar teniendo dentro de pocas décadas. Si esa es la cuestión hoy, el reto para nada es hacer sostenible esto que tienen ustedes en las pantallas. Es decir, no hay que sostener esto, no hay que hacer sostenible lo que tenemos que hoy en día. El reto es adaptarse y resistir, ser resiliente, ¿no? Y con esto concluyo, es decir, ser resiliente es algo mucho más, que va muchísimo más allá del tema de la movilidad y del tema de la distancia. Ser resiliente exige una revolución cultural, exige un cambio en la forma de vida, exige, pues, reciclar la basura, exige reparar los electrodomésticos, ponerse el jersey cuando hace frío en casa, cultivar los huertos, reutilizar el papel impreso, comer las sobras del día anterior, comprar objetos de segunda mano. Por supuesto que también caminar e ir en bicicleta, pero como parte de un tema muchísimo más complejo, ¿no? Y aquí es, en mi visión personal, las limitaciones que yo le veo al concepto de la ciudad cercana. Muy bien, perfecto. Pues ahora vamos con el último ponente, que es Salvador Rueda. Salvador es ecólogo urbano, psicólogo, diplomado en Ingeniería Energética y en Ingeniería Ambiental. Fundó y dirigió la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona entre los años 2000 y 2020.
Desde ahí se puso en marcha la iniciativa de la Supermanzana, de la que hemos esbozado algo, pero seguro que hablaremos más. Es autor de los libros Ecología Urbana, Urbanismo Ecosistémico, Libro Verde de Medio Ambiente Urbano y Barcelona, Ciudad Mediterránea, Compacta y Compleja, entre otros muchos. Y ahora preside la Fundación Ecología Urbana y Territorial. Salvador. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias también al colegio, Tomás, Isabel, por esta invitación a este debate. Yo tengo retorno de esto, ¿puede ser? Sí, se escucha con retorno un poco. Sí. Voy a intentar apagar esto. A ver ahora, ¿se me oye bien? ¿Sí? No se oye bien, ¿eh? Mejor ahora, ¿no? Bueno, repito, muchas gracias. Yo voy a intentar explicar algunas de las ideas ligadas a la variable del tiempo y a la cercanía relacionada con los tejidos urbanos, con las ciudades. Lo voy a subdividir en 4 elementos que yo considero que son claves. Podrían ser más, pero digamos con este corto periodo de tiempo yo creo que será suficiente. Voy a mostrar mi pantalla. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Muy bien. Pues el primer elemento que el modelo urbano y la cercanía. El modelo urbano, tal como ha planteado José María en algún momento, al principio de su charla, tiene que ver con cómo disponemos los elementos y las funciones en el territorio que nos permitirá, pues, definir una ciudad más dispersa con las funciones separadas o más compacta. La idea de la compacidad es clave si queremos buscar proximidad y cercanía. La tendencia actual es justo la contraria, es una tendencia que lo que hace es separar esas funciones en el territorio que viene fundamentalmente del movimiento moderno y del funcionalismo y que yo creo que nos ha llevado a la situación actual que creo que es nefasta y los resultados están más que patentes. En cualquier caso, la idea es definir un modelo urbano que morfológicamente sea compacto. Esa compacidad nos va a permitir muchísimas cosas, como por ejemplo el hecho de poder incluir un número de personas y de actividades que no tiene la ciudad dispersa, o al menos las partes de esa ciudad dispersa. En segundo lugar, nos permite tener espacio público por la afluencia de esas actividades y de las personas habitando en un determinado tejido, y luego también nos permite tener con garantías un transporte público de calidad, puesto que tiene la masa crítica para poder funcionar como es adecuado en él, en los sistemas urbanos, con tiempos menores a los 10 minutos de frecuencia de paso. Bien, en los dos esquemas no tengo tiempo de explicarlos. El de la izquierda es la tendencia actual, en donde se genera un suburbio inmenso, y el que yo propongo desde finales de los 80 es un modelo de ciudad compacta en lo morfológico, compleja en la organización, es decir, mixta en usos. Ahora se ha puesto de moda esto de los 15 minutos. Bueno, ya veremos en qué consiste la propuesta que yo vengo haciendo desde hace 30 años, pero bueno, en cualquier caso, bienvenida sea, puesto que la idea de la diversidad y la mixticidad de usos es la que permite que luego pues tengas cercano aquello que es de tu interés en tu vida cotidiana o en cualquier
cualquiera de los aspectos e intereses que puedas tener dentro de la ciudad, ¿no? Bien, este sería una visión del nivel de centralidad, el nivel, digamos, de diversidad urbana y de mixticidad de usos que se dan cita en la metrópoli más cercana a la ciudad de Barcelona. Ya se ve estas áreas más verdes en donde el suburbio empieza a hacerse mayor. Hay muchas partes que están ahí que se ven quizá menos en esta diapositiva, de un verde más difuminado, que son las urbanizaciones dispersas en el territorio. Una ampliación de esto mismo para la región metropolitana, pues nos da una imagen como esta. Bueno, ya se ve, digamos, la idea de la cercanía y la idea, digamos, de la separación de funciones y de usos que hace, digamos, que el modelo de movilidad que llegue a preponderar necesariamente tenga que ser el automóvil, porque si previamente hemos separado esas funciones, de algún modo tendremos que hacer para acceder a ellas. De hecho, como os decía, la idea de la correlación entre la compacidad, digamos, como la relación entre el volumen construido y la superficie que ocupa en una determinada grid de 200 por 200, nos permite saber, digamos, el grado de densidad que tiene ese tejido, y aquí de alguna manera yo planteo la correlación tan buena que tiene entre esa compacidad, ese aspecto morfológico con el de la diversidad urbana o el de la organización, si ustedes quieren. Por tanto, la compacidad es un elemento clave para generar complejidad, y la diversidad no deja de ser el resultado calculado, numérico, de esa complejidad urbana y de ese nivel de organización. Lo mismo sucede con la densidad y la compacidad, es decir, que el modelo de ciudad compacta nos propone, pues, un número de viviendas por hectárea que son necesarias si queremos tener las cosas próximas. Si no, digamos, no tenemos posibilidades de que esa cercanía sea un hecho, a no ser, digamos, bueno, claro, que sea un hecho con medios alternativos al coche, naturalmente. Vamos a ver algunos aspectos de la proximidad en la ciudad compleja. El modelo de ciudad compacta y compleja que comentábamos antes, veamos, digamos, discernamos, desgajemos algunos de los elementos clave de esa idea de complejidad, ¿no? Primero, la cercanía a las actividades y los servicios. Esta es la disposición de las actividades de las personas jurídicas en un pedazo de la ciudad de Barcelona. Ya se ve, digamos, como en este caso el ensanche es un lugar, digamos, que acoge un número de personas jurídicas brutal, digamos, con valores por encima de las 6 bits de información por individuo, que luego explicaré un poquito, ¿vale? Pero en principio esto al final yo lo he traducido a una propuesta de palabras urbanas creando un diccionario. O sea, esos puntos se han convertido en un sistema en ideogramas o en iconos, en ideogramas similares a los del lenguaje chino o japonés. Es decir, la posibilidad de, atención, de definir un mensaje. O sea, yo puedo escoger este espacio y plantearlo como un mensaje. Teniendo el mensaje, yo me permito el lujo de saber el número, la información que tiene contenida en el mismo. Y esa es una clave para saber el nivel de organización que tiene la ciudad y, en consecuencia, también de cercanía, naturalmente. Es decir, que la diversidad es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para que esa cercanía a las actividades y los servicios, ya sea, digamos, para residentes o no residentes, sea un hecho. Por tanto, la idea de la ciudad de los 15 minutos, en este caso, pues ya se plasma en función, digamos, del análisis que se hace a partir de herramientas como las que les comento, ¿no? La forma de medirlo es a través de una entropía de la fórmula de Shannon, en donde nos permite saber
en ese mensaje cuánta información se contiene en el mismo. No tengo tiempo de explicarlo, pero bueno, en cualquier caso, para que sepan de dónde salen los números que luego voy a ir comentando. Este es el caso, por ejemplo, de Barcelona, y este es el caso de Barcelona y las áreas de nueva centralidad, es decir, la posibilidad con este tipo de herramientas de cómo generar centralidad y a la vez cercanía. Es decir, al final lo que estamos buscando es no solamente propuestas de competitividad urbana, que también, sino también de servicios de proximidad, de aquellos aspectos que nos pueden permitir una mejora de la calidad de vida para aquellos que habiten en un determinado tejido. Esta es una ampliación del mismo y ahora me interesaría plantear esta cercanía a los equipamientos. Es decir, lo mismo que hablábamos de las actividades y de los servicios, los equipamientos es otro de los elementos clave para obtener una buena habitabilidad urbana. Por tanto, si nosotros analizamos en este caso el tejido del ensanche de Barcelona, allí están dispuestos los distintos equipamientos y sus características, si son educativos, si es el mercado, si son sanitarios, etcétera. Y aquí a la derecha vemos la población próxima a estos equipamientos a 300 o a 600 metros, ¿vale? Simultánea, es decir, cuánta población tiene 5 equipamientos a menos de 300 o 600 metros, dependiendo del tipo de equipamiento que sea. Cuando es verde fuerte, que es en este caso el 45,3% de la población, tiene esos 5 equipamientos básicos a esas distancias. O sea, ya no estamos hablando de los 15 minutos. Estamos hablando, también en el caso de las actividades y servicios, estamos hablando de movimientos a pie a 10 minutos, que son los 600 metros. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es una idea que desde mi punto de vista es clave, puesto que para planificar la ciudad necesitamos buscar soluciones que sean omnicompresivas para todo el mundo, porque hay gente que en bicicleta no va a poder ir, por la edad, porque no tiene bicicleta o porque el espacio, de alguna manera, la morfología de la propia ciudad o las condiciones, digamos, de contorno no se lo permiten. Andando sí. Esta es una cuestión clave desde mi punto de vista, y el transporte público es un elemento que vendría a añadirse aquí. Y en el caso del transporte público, también en cualquier tipo de movimiento, los 35 minutos es la clave. Porque a partir de los 35 minutos tú buscas una alternativa, puesto que periodos mayores suponen, digamos, una especie de tortura, un rechazo, digamos, en los comportamientos relacionados con ese tipo de viajes. Y para acabar, estaría la cercanía en el espacio público, esa cercanía para propiciar el contacto entre ciudadanos. Lo que mi hijo Paul, de 6 años, cuando me preguntó a qué me dedicaba, al final él acabó concluyendo para la escuela que su padre convertía las calles en plazas. Es decir, lugares, digamos, que permitieran, como en el caso de Barcelona, que el 85% que hoy está ocupado por la movilidad de paso, está todo en rojo menos lo que está en blanco, el 85%, a través de una célula urbana, por tanto, unas condiciones en el espacio público similares a las que ustedes pueden ver aquí, pues transformar eso. A la izquierda tenemos el esquema que reflejaría lo que acabo de comentar, en lugar de rojo está en negro en este caso, a la supermanzana. Esas células urbanas, que en el caso de Barcelona, en el caso de la propuesta de Madrid, o en el caso de Vitoria, en el caso de Quito, en el caso de Buenos Aires, en el caso de tantas ciudades, está en estos momentos planteándose su desarrollo, con más o menos, digamos, éxito, ¿no? Pero en cualquier caso se está hablando de ello y creo que es muy importante que se haga. ¿La idea cuál es? La idea es que esta propuesta de supermanzana, que tiene 400-500 metros, como decía Carlos, es una idea antigua, no puede dejar de ser antigua, puesto que
cualquiera que tenga 2 dedos de frente y quiera incorporar el automóvil a la ciudad, tiene que ponerse, digamos, a trabajar a favor de las características de ese nuevo artefacto. El coche en las ciudades de Sevilla, de Madrid y de Barcelona y de todas las ciudades del mundo no ha sido urbanizado. No se ha acomodado a las características de un móvil que va 4, 5 y 6 veces más veloz que las personas que van a pie. Por tanto, la propuesta de las supermanzanas, fuera en Estados Unidos, fuera Le Corbusier o fuera quien fuere, el sentido común te dice que la propuesta no puede ser de otro modo que acomodar esas características a la morfología de cada lugar. Ahora bien, no importa la morfología del tejido urbano. Lo importante es que mentalmente seamos capaces de entender que darle la vuelta a una célula de estas en coche es asumible a nivel psicológico. Es asumible porque el tiempo que tú tardas en darle la vuelta en un coche a esa supermanzana es similar a darle la vuelta a una manzana a pie. Si las supermanzanas fueran de 4 por 4 kilómetros y las calles fueran de una sola dirección, tendríamos que hacer 16 kilómetros para volver otra vez al mismo sitio si nos hemos pasado del destino. Claro, eso psicológicamente es insoportable. En cambio, de esta manera nos permite, porque propone, digamos, soluciones ortogonales como redes, nos permite tener un espacio como este, una propuesta como esta, en donde la supermanzana concatenada una con otra nos permite tener una red que nos define por dónde tiene que pasar el coche. En este caso también la integración de todos los transportes de paso, la circulación de paso. Pero el coche tiene definido por dónde tiene que pasar. Nosotros entendemos, cuando hablamos de los carriles de bicicleta, que la bicicleta tiene que andar por ahí. Lo visualizamos muy rápido, todo el mundo lo entiende, pero cuando hablamos del coche, no. Cuando hablamos del coche puede ocupar toda la ciudad, no. El coche tiene que tener lo mismo que la bicicleta, en este caso, como idea, Tiene que tener unos lugares para poder circular y ir de un punto a otro de la ciudad. Eso sí. Ahora bien, una vez definido eso, los interiores de las supermanzanas, eso que está en blanco ahí, ya son lugares compartidos con prioridad para el peatón. El coche ya no pinta nada. El coche puede entrar, claro que puede entrar, pero se acomoda a la velocidad del más lento. Es decir, tiene que ir a 10 kilómetros por hora, que es la velocidad que permite acomodar todos los intereses y los derechos ciudadanos, incluso de los más vulnerables, como el de una niña o de un niño jugando en la calle. O también de una persona. Ya voy acabando. Te ha pasado mucho el rato, así que te tengo que cortar. Y vale, pues, voy a recoger alguna de las... Bueno, si quieres decir alguna última cosa. Una última cosa. Mira, esta es la propuesta esta es la situación de las calles peatonales en Barcelona, un 15%, y esta es la propuesta de supermanzanas. Es decir, que prácticamente es el 70%. Y con esto acabo. La idea es que cuando tú incorporas esta posibilidad, la cercanía entre las personas en este espacio se multiplican por mucho, puesto que en las calles dedicadas a la movilidad y en particular la del coche, es imposible el contacto en todas sus dimensiones, puesto que los derechos ciudadanos quedan cercenados. Y ahí acabo. Gracias. Muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones. Decía Carlos, por ejemplo, que este modelo de la ciudad cercana no soluciona los problemas de movilidad. De este tema, por ejemplo, es que una de las cosas que proponía era ayudar a esponjar la hora punta, ¿no? José María. Efectivamente, bueno, tiene que ver también con la idea de planificación del tiempo, ¿no? Que también ha hecho referencia a Carlos, ¿no? Es seguramente el complemento necesario. Durante muchas décadas nos hemos dedicado a planificar el espacio y el uso del espacio, clasificarlo, dividirlo, entenderlo en flujos, ¿no? Pero es curioso que siendo los flujos dimensiones espaciotemporales, el tiempo no lo hayamos
incorporado en esta regulación, ¿no? Sin embargo, la experiencia que hemos tenido en el confinamiento es que no solo se nos ha regulado el uso del espacio, poder o no salir, las funciones, poder o no salir para funciones esenciales, que es una función esencial, sino también en tiempo, ¿no? Es decir, las franjas horarias de paseo, etcétera, ¿no? Implicaban, bien, pues el sentido común nos dicta que si se siguiera una política igual que regulamos y de alguna manera inducimos el uso del espacio, favoreciendo algunos usos y otros menos, si regulamos o promovemos una utilización más variada del uso del tiempo, sin ninguna duda muchos de los problemas que son de simultaneidad, de utilización simultánea, se resolverían, ¿no? Eso en las escuelas de arquitectura nos enseñaban en instalaciones, ¿no? El concepto de simultaneidad, ¿no? De coeficiente de simultaneidad, ¿no? Bueno, una consideración muy simple, parecida a la que hacemos sobre las supermanzanas, ¿no? Simplemente con que los trabajadores del sector servicios, no los que están de cara al público, pero sí los de oficina, trabajaran un día a la semana en casa, cosa que ya en el ámbito internacional se realiza en muchos organismos y muchos bancos importantes en Washington, Nueva York o cualquiera de las grandes metrópolis, se reduciría un 15% la circulación diaria, ¿no? Siempre y cuando no lo hicieran en el mismo día, evidentemente, ¿no? Es un 15%, saben los expertos en tráfico, que es muchísimo. Es la diferencia entre el colapso y luego, colateralmente a lo que señalaba Salvador, el efecto de las supermanzanas, claro, hay otro elemento, y es que las personas que vienen del entorno metropolitano ya no podrían considerar la ciudad de recepción completa como un enorme parking a su disposición, ¿no? Y las calles de la supermanzana, igual que en el planteamiento que hacíamos con el propio Salvador en Madrid, son calles para residentes y, por tanto, excluyen de suyo, digamos, la utilización como parking laboral, ¿no? Para entendernos, ¿no? Eso, esa otra cuestión también reduciría mucho el tráfico. Solo con esas dos medidas cambiaría completamente la faz de las ciudades. La ciudad compacta, la ciudad existente, digamos, cuando se piensa en una ciudad como Cádiz, ¿es ya ciudad cercana? Yo no me he enterado, lo siento, pero veo... No sé si deberíamos de cerrar los micrófonos quien no está. Miguel Ángel. A ver, pruebo otra vez. Es que yo creo que se estuvo... No, se oye mal, ¿no? Se oye mal. Tanto que no te entiendo. A ver, pruebo a cerrarlo y a darle otro. A ver ahora si se escucha. ¿Me escucháis? Ahora mejor, Miguel Ángel. Es que hemos apagado micros para que no se acople. Vale. Sí, te decía bueno, hablamos de la ciudad cercana, si los centros históricos son ya ciudad cercana. Es decir, no sé, el centro histórico de Cádiz, el centro histórico de Sevilla, ¿son ya ciudad cercana o es otra tipología de ciudad? Bueno, por supuesto que son ciudades cercanas, son las partes normalmente las más densas de las ciudades que tenemos ahora actualmente son los centros históricos, para bien y para mal, ¿eh? La compacidad tiene muchas cosas positivas, de proximidad, etcétera. También, a ver, yo vivo en el centro histórico de Sevilla y encontrar un área verde es muy complicado. Es decir, básicamente tengo que salir del centro para encontrar un parque o para encontrar un lugar mínimamente amplio, ¿no? Es decir, la densidad históricamente ha tenido factores positivos, pero también muchos factores negativos, ¿no? Lo que es curioso sobre el tema de la compacidad es que cuando la semana pasada estuve en otro webinar en Colombia y, bueno, que sabes que estas sociedades latinoamericanas muchas veces están entre los modelos europeos de la compacidad y los modelos estadounidenses del sprawl, de la baja densidad y básicamente el debate era muy curioso porque también se relacionaba con la ciudad post-COVID y la mayoría de los ponentes defendían que verdaderamente contra la pandemia lo mejor era la ciudad de baja densidad.
Es decir, se nos está diciendo por todos lados que debemos de mantener la distancia al ciudadano, etcétera, etcétera. Y aquí, curiosamente, pues muchos de los ponentes en ese seminario pues hablaban de que realmente la ciudad que funciona en una situación de pandemia es precisamente una ciudad de sprawl. Yo para nada estoy de acuerdo con esto. En aquel momento, además, todavía no había habido, eso no fue la semana pasada, esto hace más tiempo, porque en aquel momento cuando hubo ese seminario, la ciudad más afectada de Estados Unidos había sido Nueva York, y por tanto en Texas, o en el Sun Belt, es decir, en el cinturón del sol, donde están las ciudades de menos densidad del país, pues la pandemia había afectado muchísimo menos, y estas personas pues avalaban un poquito el argumento con esta idea, ¿no? Es decir, la alta densidad de Nueva York ha supuesto la expansión de la pandemia. En Houston o en Atlanta o en Phoenix, pues hay mucha menos, porque, o no digo ya en Miami, ¿no? Porque son ciudades de baja densidad, ¿no? Curiosamente, varias semanas después, hoy en día estamos en las circunstancias contrarias, ¿no? Es decir, lo más crítico está en Florida, lo más crítico está en Texas y no. Es decir, yo, con esto que quiero decir, yo creo que hay que defender la compacidad, no sé si tanto por el COVID, porque realmente puede haber argumentos en un sentido o en otro. La compacidad hay que defenderla bien por sensibilidad también, pero por un hecho cultural, es decir, es una forma de vida, significa civilización, significa tolerancia, significa cercanía. Y yo creo que es una de las lecciones que dan los centros históricos, ¿no? Es decir, vivir en un centro histórico frente a vivir en una urbanización periférica, en un pequeño chalet. En fin, yo he tenido la oportunidad de tener ambas experiencias vitales, y la riqueza de cotidianidad desde que vivo en un centro histórico comparado con lo que era la cotidianidad cuando vivía en un chalet en el Aljarafe de Sevilla, pues es un abismo. Es decir, es un abismo, ¿no? Es a quién te encuentras, cuántos lugares ves al día, cuántas experiencias conflictivas tienes al día. Lo digo en positivo, es decir, tener experiencias conflictivas en la cotidianidad te hace tolerante, te hace comprensivo. Si tú vives en las afueras, probablemente no tengas ninguna experiencia conflictiva porque no te cruzas con nadie. Y yo creo que la compacidad hay que defenderla desde muchos puntos de vista, pero el fundamental es casi el cultural, ¿no? Habéis hablado mucho de densidad, habéis hablado todo de la densidad, ¿no? Como uno de los factores a tener en cuenta, pero entonces, ¿qué pasa con los barrios residenciales? O sea, ¿es posible la ciudad cercana en un barrio residencial o qué hacemos con la gente que vive ahí ya? Salvador. Tienes que encender el micrófono, que no te escuchamos. Hace un tiempo pensaba que no tenía solución, pero bueno, mi experiencia profesional tuve la oportunidad, digamos, de trabajar en 2 proyectos en Vancouver, en el suburbio, y al final, digamos, encuentra soluciones para poder generar cercanía donde no la hay. Aprovechando, digamos, las condiciones especiales, siempre las hay, pequeñas o grandes, que permitan, digamos, tener atractores que hagan, digamos, hagan de catalizadores de procesos de densificación, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la discusión sobre la ciudad compacta, la ciudad dispersa, yo creo que es una discusión que no tiene mucho recorrido, no por nada, sino porque hoy hablamos de la crisis sanitaria con el tema del COVID, pero es que el COVID va a ser una especie de juego de niños en relación a lo que se nos viene encima con el cambio climático. Entonces, con el cambio climático, la discusión no hay discusión ninguna de que tiene que ser, digamos, una ciudad compacta el modelo a seguir, porque es la más eficiente, la que consume menos, en fin, yo qué sé. Pero es que además, con la propuesta de Supermanzanas, la ciudad compacta te permite tener los espacios y la distancia social necesarios que se reclama, digamos, para poder dar salida al uso del espacio público sin comprometer la seguridad de la gente. Con lo cual, yo creo que la solución ya la tenemos.
tanto la posibilidad de unir las dos crisis, las dos emergencias, la emergencia sanitaria con la emergencia climática, yo creo que viene de la mano de una propuesta morfológica de ciudad compacta y a la vez, digamos, la posibilidad de esponjarla en su interior, porque recuperamos el espacio público que hoy está ocupando la movilidad y en particular la movilidad en vehículo privado. La posibilidad de liberar el 70% del espacio de la ciudad con un 15% menos de coches. Fijaros la solución que ha planteado José María antes con el tema del teletrabajo. Pues oye, con eso tendríamos las mismas condiciones de tráfico que hoy en las vías periféricas de las supermanzanas, con lo cual sería relativamente sencillo. O sea, no se rompe nada, pero lo cambias absolutamente todo. Con lo cual, si además fuéramos a un porcentaje un poquito mayor, entonces vivirían también los que viven en la periferia de las supermanzanas, vivirían incluso mejor que los que viven ahora en las mismas. Nos dice, voy a leer alguna pregunta de alguno de los asistentes, dice Maucup, la reinvención del espacio público imagino que no debe basarse piramidalmente en estigmatizar el automóvil, que al final lo usan las personas, sino en el cambio sustancial de las necesidades o, si se quiere, de las dependencias. ¿Creen que se puede conseguir un cambio real sin tener en cuenta esto? O sea, sin cambiar primero, digamos, estas necesidades de las personas. Esta la dejo en el aire para quien la quiera responder. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hay una cuestión que la gente está equivocada. Al menos yo no voy en contra de los coches. Para nada. Yo considero que los coches son un artefacto increíble. Es el artefacto, digamos, más investigado por la especie humana. Pero lo que estoy en contra es del mal uso del coche y, en particular, el mal uso en los sistemas urbanos. Ese sí que es el problema. Por tanto, tenemos que buscar soluciones alternativas. El tema del coche, digamos, hay que ponerlo en su justa medida, en su sitio. O sea, el problema del coche es que hay demasiados coches ocupando el 60 o el 65% del espacio de la ciudad, que eso es una barbaridad. Desde luego, en la ciudad compacta es el medio de transporte más ineficiente, ¿no? Lo eficiente en la ciudad compacta es el transporte público y que funcione bien. Hemos hablado al principio y habéis hablado, ¿no?, pues de esto de que estamos en un momento para cambiar un poco cómo pensamos la ciudad y me viene a la cabeza que hablamos del centro de las ciudades, que son compactos en general, pero si os fijáis en grandes ciudades como Madrid, sobre todo en Barcelona y en otras muchas, el centro de las ciudades cada vez más es un escenario turístico. Es decir, se quitan viviendas de la gente que vive ahí, se quitan equipamientos o se quitan tiendas para el barrio y se convierte como una especie de escenario turístico. No sé qué pensáis, si el turismo salvaje que hemos tenido hasta el coronavirus es compatible con este modelo de ciudad que estamos pensando. José María, tienes que encender el micrófono, si estás hablando. No se te oye. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. No, decía que los tres hemos coincidido, en ese sentido no ha sido un debate polémico, ¿no?, ni sangrante, ya lo sabíamos, ¿no?, que tenemos una convergencia de lo que los participantes pueden tener en la seguridad, es que desde experiencias vitales y profesionales diversas, tres personas que hemos reflexionado sobre la ciudad hemos llegado a conclusiones muy parecidas porque, sin ninguna duda, ahora mismo lo más serio del pensamiento a escala mundial está en esta línea. No cabe duda de que iremos evolucionando según aparecen nuevos problemas, pero no cabe tampoco ninguna duda de que hoy por hoy esta línea de pensamiento además cada vez tiene más reflejo internacional. La nueva Carta de Naciones Unidas va en esta dirección, habla expresamente de la ciudad compacta, habla expresamente del espacio público, la agenda urbana europea, la agenda urbana española, la que muchas ciudades están haciendo, etc., ¿no? Entonces, en relación con el tema que se pregunta, de la anterior pregunta que quería yo también un poco incidir, no cabe duda que va a seguir siendo importante trabajar sobre el modelo de ciudad.
Esta conferencia se titulaba Modelo de ciudad, la ciudad cercana, pero no cabe duda de que las cuestiones como la densidad y la regulación de los usos, promoviendo la variedad o no de los usos, son elementos esenciales. Y en el ámbito del turismo, lo que está operando es, en este caso, paradójicamente, la no regulación está propiciando, la no regulación, porque es un tema nuevo, la vivienda turística, todos estos asuntos, está propiciando un monocultivo turístico porque en un cierto momento ha alcanzado un pico de sintonía con el mercado. Pero igual que lo ha alcanzado, ahora ese pico es cero. Es cero. Ahora quien tiene un piso turístico lo tiene vacío. Es decir, que el mercado es volátil. Y quien pensaba que tenía la gallina de los huevos de oro, pues durante un tiempo apreciará amargamente que no era así, ¿no? ¿Qué significa esto? Que trabajar sobre equilibrios no es estúpido. Igual que en nuestra propia vida, pues mantener un cierto equilibrio, todos estamos de acuerdo que es razonable y suele ser beneficioso y al lado de la salud en la ciudad, es parecido, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía Salvador. ¿El automóvil va a desaparecer de nuestras vidas? No. Incluso evolucionará. Antes será eléctrico que desaparecerá de nuestras vidas y veremos automóviles eléctricos baratos, muy eficaces, con mucho menos consumo de todo tipo. Pero el problema está en que en el espacio público competimos por ese espacio. Las personas moviéndonos a pie, los artefactos denominados automóviles aparcados, los artefactos de todo tipo en movimiento, desde patinetes hasta autobuses, ¿no? Y el comercio y la hostelería. Y ahora, en tiempos de coronavirus, la hostelería sale a la calle. El restaurante que no tiene una terraza está muerto, ¿no? Por tanto, también hay que ayudar. ¿Cuál es el elemento más, yo diría, insustancial en todo ese proceso? Es el automóvil, realmente. Es el automóvil, es el único. Cuando se ponen esas mesitas, seguro que hay quien me escucha que estará lamentándose porque lo asociará a ruido, a vecino, a molestias vecinales, etcétera. Pero esa terracita que ocupa 2 plazas de aparcamiento, a lo mejor está creando un empleo. Ese coche aparcado no crea empleo. Hasta en un razonamiento tan pedestre como estoy haciendo, pues no cabe duda de que el uso privilegiado del automóvil es improductivo y también hasta cierto punto injusto, porque hemos dicho antes que muchos de los viajes dentro de una ciudad central se resuelven caminando o en medios no mecánicos, ¿no? O en transporte público. De hecho, en Madrid la mitad de los viajes dentro de Almendra son caminando. Y de los que se hacen por medios mecánicos, la mayoría, cerca del 70-60%, son en transporte público. Si a eso le añadiéramos el transporte compartido, realmente al automóvil le estamos dando el 70% del asfalto, pero en realidad está resolviendo el 20% de los problemas de movilidad. Es un poco ahí es donde hay una desproporción, que luego ya un poco la mística de la propia percepción de la gente lo hace ver como injusta, ¿no? Casi como si fuera una apropiación, una transferencia de renta de unas personas a otras, ¿no? De los que no se desplazan y utilizan el automóvil intensamente a los que lo tienen, ¿no? Yo sería cauto en eso porque, como Salvador, creo que la mayor parte de las familias tienen automóvil, de una forma u otra, y que la mayor parte de las familias en algún momento de su vida y de su vida diaria lo precisan, sea para llevar a la abuela, sea para los niños al colegio, sea en vacaciones. Lo que es cierto es que el automóvil no sirve para un tema clave, que era para lo que más se utilizaba hasta este momento, que es la resolución de los viajes pendulares vivienda-trabajo. Justamente para eso es para lo que no sirve el automóvil. Que todo el mundo tenga automóvil y lo utilice para ir a la playa, fenomenal. No habrá problema, eso no impacta en las ciudades, ¿no? Aunque cuando haya mejores medios de transporte seguramente que se equilibrará la cuestión, ¿no? Pero en concreto en la ciudad, para este asunto determinado, pues no cabe duda de que el automóvil no es eficiente, ¿no? Y la siguiente reflexión es cómo vamos retirando poco a poco el automóvil de la vía pública. Y seguramente va a tener que ser por impuestos, porque el automóvil es un bien privado que está ocupando un espacio público, que ha costado mucho dinero producir. Sí, no hay una percepción de que el espacio público que usas, no hay una percepción de que tú tienes derecho a aparcar tu coche en la calle
porque como pagas el seguro y pagas el impuesto de circulación, pues tú tienes derecho a usar la calle y eso está entredicho. En algunas ciudades del norte de Europa ya se está cobrando muy caro el aparcamiento para quitar aparcamiento de la calle. Carlos, no sé si tú querías decir algo de esto pues esto de cómo afecta el turismo a la ciudad cercana y estas últimas cosas estos últimos guantes que han lanzado José María y Salvador. Bueno, sí, yo bueno, coincido con ellos, por supuesto, y quizás ambos temas, ¿no? Por unirlos, ¿no? El tema del turismo y el tema del automóvil son dos que quizás se han demonizado, ¿no? Es decir, es que funcionamos por golpes de péndulo, ¿no? Y no hay puntos intermedios. Una cosa puede estar más o menos mal sin ser el diablo, ¿no? Y yo creo que con el turismo y con el automóvil ha pasado esto. Hemos acabado demonizándolo. Son cosas... Bueno, el turismo, lo primero, yo creo que no hay vuelta atrás. Es decir, en muchas de nuestras ciudades no hay vuelta atrás porque la economía de muchas de nuestras ciudades en una parte enorme depende del turismo, ¿no? Y la ausencia del turismo pues supondría un empobrecimiento al que yo creo que no está dispuesto casi nadie, ¿no? Luego el turismo, a ver, yo vivo en una ciudad que sufre mucho el turismo, pero hay que reconocer que el turismo ha hecho mucho bien a las ciudades cuando empezó a venir. Es decir, por ejemplo, la concienciación patrimonial que hay actualmente en las ciudades de preservación de espacios, de edificios, de cuidado de los centros históricos, de peatonalización, etcétera, en gran parte se debe al turismo. Es decir, aquí en los años 60 se demolió una parte enorme de los centros históricos y realmente fue cuando los políticos empezaron a pensar, oye, que la gente viene a ver esto, si lo tiras no va a venir, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a políticas patrimoniales, el cuidado del espacio público, etcétera, el turismo es algo que ha aportado mucho. ¿Qué tiene de malo? Pues tiene dos cosas que son muy negativas. Uno, desnaturalización, decía, hace las ciudades muy raras, cuando nosotros somos los habitantes de la ciudad, porque es muy curioso, nos encanta hablar contra los turistas y todos somos turistas en algún momento, porque todos viajamos, ¿no? Entonces nos encanta que en la ciudad a la que vamos como turistas nos encanta ver lo que esperamos ver y tener la experiencia por la que esa ciudad es conocida, pero cuando son los turistas los que vienen a nuestras ciudades, pues nos parece desnaturalizador, nos encontramos la ciudad extraña, porque la ciudad realmente no es así, porque el turismo lo exagera todo, porque el turismo lo tematiza todo, etcétera. Segundo, el turismo es incómodo porque supone congestión, porque supone... Y esto es la ciudad del sur de Europa, uno de los grandes placeres de vivir aquí en nuestras ciudades es precisamente el uso del espacio público, pues resulta que cada vez lo tenemos más restringido porque es imposible encontrar un sitio libre en una terraza, es imposible pasear tranquilamente, ¿no? Por tanto, y algo parecido se podría decir del automóvil, ¿no? En fin, yo creo que caemos en esta cosa tan típica de la mente occidental, ¿no? Del pensamiento dual, ¿no? O blanco o negro, no hay una cosa intermedia, ¿no? Y probablemente tanto turismo como automóvil es algo incómodo, que tiene cosas malas, pero si los demonizamos, es que realmente, ¿en qué ciudad no hay automóvil? Es decir, yo conozco una que está en una isla aquí en el Algarve, ¿no? No hay automóvil porque no se puede llegar, ¿no? Y las calles son de arena, es una experiencia maravillosa, pero allí viven 7 u 8 personas, ¿no? A mí me encanta ir allí un fin de semana y dar un paseo por aquella, una isla donde llevaban los leprosos en los portugueses hace unos siglos, ¿no? Es una experiencia, pues, conmovedora por un tiempo, oye, pero seamos realistas, ¿no? Hablando, esa foto que ha puesto José María, ¿no? Sobre esa ocupación de una plaza de aparcamiento, creo que era en Madrid, José María, no sé si era en Madrid concretamente esa imagen, ¿no? Bien, eso... las ciudades slow, del movimiento slow, que no es un movimiento que yo le tenga especial aprecio, pero es muy curioso cómo funcionan porque no caen en algo que es muy típico del urbanismo contemporáneo, que es la hiperregulación, ¿no? Es decir, cada vez más normas, cada vez más regulación, ahora regulamos esto, lo otro, y al final son ciudades hipercontroladas. Algunas de estas ciudades slow, yo conozco Bra, no es la Lombardía, sino en el Piemonte, conozco Bra y básicamente lo que funciona es con una escala de valores. Y lo que dice es, la prioridad la tiene siempre el peatón, siempre, no la tiene el automóvil. A partir de ahí no pongo semáforo, no establezco límites, simplemente un automóvil si ve que hay un peatón,
O sea, la escala es, bueno, la típica, ¿no? Primero el peatón, luego la bicicleta, luego el automóvil. Simplemente si yo soy un conductor y veo un peatón en la calle, yo sé que me tengo que parar, ¿no? Y esta idea de primero el ciudadano, segundo el automóvil, se lleva a las plazas de aparcamiento. Es decir, si enfrente de una plaza de aparcamiento hay un bar o hay una cafetería o hay un comercio que solicita esa plaza para un uso de estancia, directamente se le concede, ¿no? Directamente se le concede. Y lo que yo veo muy bonito que es realmente una regulación basada en valores, ¿no? En el establecimiento de una prioridad, ¿no? Y a partir de ahí se actúa en consecuencia, ¿no? Es decir, esta plaza la puede ocupar un automóvil o la puede ocupar 4 personas sentadas en un velador. Las personas son ciudadanos, por tanto, están por encima de esa digamos, del automóvil, ¿no? Y creo que es algo, ese ejemplo es muy bonito. José María, yo creo que es una, en fin, hay mucho que hablar de ese. Sonido reactivado. Dice aquí una de las personas que está escuchando la charla, ¿cómo pensáis que refuerza esta crisis del coronavirus este tipo de propuestas de la ciudad de proximidad o de la supermanzana? Esta también os la lanzo para quien la quiera responder. Hombre, yo creo que parece que esté hecha como anillo al dedo, es decir, aquí estamos buscando la posibilidad, no importa qué tipo de tejido, que la gente pueda tener la distancia adecuada para mantener la seguridad en ello, pues la propuesta de liberar, pues en el caso de Barcelona, casi 7 millones de metros cuadrados, pues ya está todo dicho, es decir, la posibilidad de tener un espacio que antes no tenías, insisto, sin romper nada, pues yo creo que es clave. Sobre la discusión que había antes del turismo y del automóvil, a ver, yo creo que al final la ciudad es un sistema de proporciones. Es decir, que al final lo que tienes que saber si están equilibrados los elementos para que las cosas funcionen con un sentido razonable. El automóvil, cuando te pasas de la raya, pues nos sucede lo que nos sucede, que en el caso de Barcelona, pues del área metropolitana son 3.500 muertes prematuras por contaminación atmosférica. Eso es una barbaridad. O sea, ¿eso quién puede estar de acuerdo con ello? Eso es un efecto colateral de ninguna de las maneras. Vamos, eso es una guerra. Pero el virus de la contaminación, claro, que está también detrás. Claro, claro. Pero también hablamos del turismo. Por tanto, el coche sí, pero en su justa medida. Yo no digo que la gente que necesite coger el coche no lo coja. Pero es que si lo analizáramos con detalle, seguramente que la inmensa mayoría tienen soluciones alternativas, incluso hasta competitivas en tiempo, en muchos casos. Por ejemplo, la bicicleta eléctrica en una ciudad como Barcelona, también en Madrid, un recorrido de 11 kilómetros lo hace más rápido que un coche. Por tanto, prácticamente se cruza todo Madrid, o buena parte del mismo, con lo cual dices, bueno, ahora es verdad que no todo el mundo puede ir en bicicleta, ¿de acuerdo? Que no, la infraestructura para ir en bicicleta en Madrid no está desarrollada como debiera, también es verdad, pero bueno, vamos a suponer, digamos, que somos capaces de generar esta infraestructura para que eso sea posible. Y en el caso del turismo, pues sucede lo mismo. El turismo está muy bien, sí, pero cuando se pasa de la raya lo que hace es diluir la ciudad o las partes sustantivas de la misma. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Por tanto, los sistemas de regulación tienen que ver en estar atento de cuándo nos pasamos de la raya y poner las medidas para que las cosas vuelvan a su cauce, porque si no, la cosa no funciona. Si lo dejamos todo a la iniciativa, los intereses privados, que son la gran fuerza que mueve las cosas, sin duda, pero tiene que haber un regulador en un momento determinado que con sentido común diga hasta aquí hemos llegado. Porque, claro, si resulta que tú eres veneciano, pero te tienes que ir de Venecia porque no puedes vivir en Venecia, pues yo creo que estamos haciendo un mal negocio. Desde luego, ahora hemos hablado tanto del turismo, entre otras muchas cuestiones, y acabas de sacar el tema de Venecia. No sé si habéis visto los reportajes sobre cómo está Venecia sin turistas, que es una ciudad completamente
está el agua limpia, pero por otra parte es una ciudad muerta, porque Venecia ya no existe sin turistas. Es una paradoja, ¿no? Claro, porque ya los expulsó a los habitantes de Venecia. O sea que claro que está muerta. Estaba muerta antes, ¿eh? Lo que pasa es que estaba, digamos, en plan teatrillo. Hay un teatro, digamos, montado, que es brutal, vale, sí, de acuerdo. Pero no es una ciudad vivida. Entonces, es una ciudad vivida, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo en las proporciones. Por tanto, el turismo, bien, hasta cierto punto. Es decir, tenemos que... Y en cada caso, la capacidad de carga de cada lugar, yo creo que tiene que definirse por descontado, teniendo en cuenta también la opinión de los propios ciudadanos. Faltaría más. Pero entiendo que es muy, muy, muy importante esta idea de saber hasta dónde podemos llegar en cada caso para que todo funcione, ojo. No estoy en contra para nada de las personas que nos visitan o que visitan, porque yo soy otro de los que visita, o sea que no puedo estar en contra. Pero sí que entiendo que hay momentos en donde se rompen los equilibrios necesarios y que hacen imposible que tú puedas usar la ciudad como ciudadano, puesto que te han cambiado y te han subvertido el precio de las cosas, te han echado de los lugares de vida porque no puedes pagar los alquileres que te piden, etcétera, etcétera. Entonces esto, para mí, digamos, no puede ser. Hay otro tema que quería poner encima, aunque sea más tangencial, pero bueno, esta ciudad cercana de la que hablamos, ¿no? Es tenerlo todo cerca y en ese todo pues están los equipamientos, están las plazas, pero está también el comercio. El comercio realmente hoy en día tiene una crisis brutal, no precisamente por esto, bueno, el coronavirus ha hecho su parte, pero también por el comercio electrónico. ¿Qué hacemos con el comercio? ¿Qué hacemos con el comercio en las ciudades? ¿Cómo aseguramos que cada barrio tenga sus comercios? Venga, José María. Ahora ya. El comercio sí es uno de los temas que tiene un pequeño empujón desde algo que en general es barato, que es la normativa urbanística y las políticas municipales, ¿no? Si no se fomenta la implantación de grandísimas superficies comerciales periféricas, ¿no? Sino que se apuesta por la presencia del comercio local, e insisto, no planteando que compita, ¿no? Como en una lucha, en fin, ciega, ¿no? Con las grandes superficies, ya se consigue algo. Desde el punto de vista de la evolución del mercado, espontáneamente, ya sin políticas, el tiempo juega a favor, paradójicamente, de un comercio intermedio. Dudo que a favor del comercio tradicional pequeño, pero sí a favor de un comercio intermedio, y de hecho estamos viendo en nuestras grandes ciudades, no sé si el tema ha llegado ya también a Sevilla, pero en Madrid y Barcelona es obvio, como grandes cadenas de hipersuperficies ahora se manifiestan, tipo IKEA, en pequeñas tiendas de tamaño intermedio que caben en el interior de los centros urbanos, ¿no? Y esto no es por casualidad, es sencillamente porque la preferencia del público está cambiando y donde, en fin, en Norteamérica han cerrado la mitad de las grandes superficies comerciales existentes en el país en los últimos 10 años, ¿no? Se está transformando en lugares de ocio, ¿no? Pocas personas encuentran ya una mística divertida en dedicar el sábado por la tarde a comprar y cargar el automóvil de Tetabricks de leche para toda la semana, ¿no? Pero hubo un tiempo en que sí, eso era parte de la liturgia de una familia normal, de clase media en nuestro país, ¿no? Por tanto, el comercio pequeño tiene un momento, digamos, de bonanza, pero tiene el problema del comercio electrónico, ¿no? La única alternativa para el comercio pequeño es cultivar la proximidad, precisamente. Es decir, conocer a sus clientes, trato personalizado, dar las mismas ventajas, es decir, llevártelo a casa, reservar a los clientes conocidos, en fin, ese producto que saben que les va a interesar, asesorar, conocer el producto mejor que nadie, cuestiones que empiezan a volver, ¿no? Voy a poner un ejemplo de un comercio que desapareció. Cuando yo era niño había muchos comercios de bicicletas en Madrid. Era común, porque la bicicleta era un medio todavía de transporte hasta cierto punto, ¿no? Y en todo caso no había niños que no tuviéramos una bicicleta, era obligado, ¿no? Desaparecieron de la faz de la ciudad porque eran un riesgo, ¿no? Nadie quería que su hijo
se pusiera cada tarde en riesgo sencillamente por jugar, ¿no? Han vuelto. ¿Y de qué manera han vuelto? Como en lugares especializados. El comercio de bicicleta, en la mayor parte de los casos, está regido por empleados que saben lo que hacen, que arreglan las bicicletas y las reciclan, que te saben aconsejar lo que necesitas. Bueno, pues traslademos eso a muchos otros aspectos, ¿no? Finalmente, el tema del comercio, digamos, el comercio electrónico, ¿no? ¿Supone una amenaza para el comercio local? Sí, pero también para las grandes superficies. Yo diría que incluso le quita mayor proporción. Todos los bienes que no son comparables serán más proclives a distribuirse en comercio electrónico. Por ejemplo, si yo quiero un libro y lo quiero en castellano, pues evidentemente recurrir al comercio electrónico es más sencillo. Si quiero, en cambio, la ropa o otros aspectos, ¿no? Comprar un determinado electrodoméstico, en algún momento tendré que hacer la experiencia de comparar, mirar, pedir consejo, etc. Lo puedo hacer en mi ámbito privado y no en el ámbito comercial y luego recurrir a un distribuidor, ¿no? Pero hay una oportunidad para el pequeño comercio, igual que la librería tiene que convertirse en un lugar que tiene la misma inteligencia que la que nos están acostumbrando los comerciantes electrónicos, ¿no? Que se adelantan nuestros gustos. Si te gustó este libro y lo compraste, seguro que este otro que acaba de aparecer te va a interesar. Oye, ya sabes que tu autor favorito ha vuelto a sacar un libro y lo acaba de publicar. De momento solo está en inglés, pero te lo podemos reservar si quieres, ¿no? O si quieres, incluso te lo reservamos para cuando se traduzca. El buen librero, tiene una capacidad de poner en la pista al cliente de muchas cosas, pero en todo caso es seguro que una librería especializada sí va a sobrevivir. Las librerías de derecho, las librerías para médicos no van a ser sustituidos por los Amazon. Sin duda. A ver, otra pregunta de un oyente. Dice, en este entorno urbano transformado, en la realidad policéntrica en la que vivimos, ¿dónde queda la periferia urbana? ¿No creéis que la escala metropolitana debe pensarse desde la periferia? ¿Pensar la ciudad próxima a los 30 minutos más que la ciudad del cuarto de hora? Esta para ti, Carlos, que no has hablado último. Bueno, la verdad es que no sé si he entendido bien la pregunta de cómo pensar la periferia, la transposición del concepto de la ciudad de 15 minutos a la periferia. Habitualmente yo creo que lo he dicho en mi presentación, el concepto se ha intentado llevar, el de la ciudad cercana, se ha intentado llevar a la periferia, pues intentando fomentar en la periferia la existencia digamos, de espacios de trabajo y no solamente espacios comerciales y espacios residenciales, ¿no? De manera que la idea de proximidad pues se reproduce también en la periferia, ¿no? Tienes donde comprar, donde trabajar y donde residir, hace una cierta autonomía de la ciudad. Yo creo que no funciona, sinceramente, en fin, probablemente porque no puede funcionar. Es decir, básicamente por lo que he comentado, ¿no? Mucho más en un país como este, donde el mercado laboral es tan complicado y el nivel de desempleo es tan complicado, la gente trabaja donde puede y vive donde puede. Es decir, no es cuando te vas a ciertas zonas súper ricas de Estados Unidos, pues la sociedad, estoy pensando en Portland, en Seattle, en todo ese tipo de ciudades, pues la gente se puede permitir muchísimas cosas, de decidir dónde trabaja, cuándo trabaja, dónde habita, y ahí sí que puedes elegir realmente la cercanía, habitar cerca de tu puesto de trabajo, ¿no? Yo creo que en este país eso es, desgraciadamente, es imposible. Y, por tanto, ¿qué ocurre? Pues que normalmente estas digamos, experimentos, estas experiencias, ¿no? De trasladar, siendo siempre muy saludable, es decir, yo estoy a favor de ellas, ¿no? De trasladar a la periferia también los centros de trabajo, pero, en fin, la gente que vive en la periferia muchas veces tiene que venir a la ciudad central a trabajar y es un movimiento pendular que es muy complicado y que absolutamente pues, desmonta la idea de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Yo lo que sí que creo que hay un tema detrás de la periferia
que está por profundizar, ¿no? Que es la cuestión del crecimiento, ¿no? Es decir, bueno, Salvador hablaba anteriormente que todo en el turismo y en el automóvil, todo es poner unos límites. ¿Hasta qué punto podemos seguir creciendo en las ciudades, ¿no? Es un debate que fue muy poderoso en los años 80 y surgió el tema del crecimiento interior, que en gran parte fracasó porque lo que encareció enormemente el suelo disponible. Bueno, y estallaron, sobre todo en Madrid, en Milán, etcétera, donde los planos urbanísticos que llevaron esta idea, que implantaron esta idea del crecimiento interior, pues se acabaron cediendo a otra vez una expansión tremenda en las periferias. Pero bueno, yo creo que hay que retomar este debate. Sinceramente, yo creo que hay que retomarlo. En muchas ciudades se está retomando además de una manera radical, ¿no? Es decir, no solamente crecimiento interior, sino de crecimiento. Es decir, pensar una ciudad que cada vez más pequeña, no más pequeña solamente demográficamente, sino cada vez más pequeña en superficie, ¿no? Es el plan territorial de Milán. Es un plan que plantea un decrecimiento del territorio urbanizado en Milán. Es decir, yo no sé, me parece en comparación con todo el territorio municipal, si Milán tiene actualmente el 67% de ese territorio está construido, se plantea que aquí a 10 años, en vez del 67, lo que esté construido sea el 62, el 63. Yo creo que la cuestión de la periferia, más que de modelos de crecimiento, tenemos que volver a pensar realmente, pues esto, límites a ese crecimiento, en fin, y repensar realmente si podemos seguir creciendo. De esto quería decir algo, Salvador. No se te oye. Sí. El otro día tuve la oportunidad en una charla ahí en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Me preguntaron que qué había que hacer qué tenían que hacer después de una charla, si no igual, similar, sobre cuestiones relacionadas con los modelos urbanos. Y yo les dije, no construyan ninguna unifamiliar más. No lo hagan. Trabajen para regenerar lo que ya tenemos. Densifiquemos lo que ya tenemos. Busquemos fórmulas organizativas, porque al final muchas de nuestras ciudades son metrópolis. Sevilla, Madrid, Valencia, Bilbao, son metrópolis, pero no están bien organizadas porque la gobernanza no es la adecuada. Entonces, cuando no hay un reparto descentralizado de lo que debe de haber, muchos de los servicios se quedan naturalmente en la ciudad central, con lo cual nos hace muy difícil que se pueda pensar en otra cosa que en continuar manteniendo la ciudad central como lo está, porque es la que tiene más poder. Por tanto, esa nueva concepción de gobernanza yo creo que es obligada seguro, porque no podemos hacer desaparecer la periferia, está claro. Pero yo sí que estoy de acuerdo con Carlos en que hay que limitar ya el crecimiento en este sentido. Tenemos que mirar hacia adentro, no hacia afuera. Ese mirar hacia adentro quiere decir que incluya también lo que ya ahora siendo fuera se convierte en dentro. Con lo cual quiere decir empezar a buscarle lógicas que permitan que la gente, pues si en lugar de 10 viajes puede hacer 5, pues son 5 en coche, quiero decir, ¿eh? Porque tiene más a mano otras cosas. Repensarlo, eso es posible, yo creo que sí. Pero bueno, en cualquier caso también tengo que comentar que por el principio de Margalef, el sistema más complejo se las apaña para que los sistemas más simples, en este caso en diversidad de actividades, continúen siendo simples y hagan crecer la complejidad del más complejo. Ese principio es brutal, con lo cual, conociéndolo, sabemos que muchas de las cosas van a producirse en la ciudad central porque tiene la masa crítica para generar ese crecimiento en complejidad. Por tanto, hay que saber, digamos, cómo funcionan este tipo de procesos y ver cuáles son los que podrían funcionar en la periferia para conseguir que la cercanía a unos servicios, a unos equipamientos, a todo aquello, digamos, que cualquier persona tiene derecho, pues pueda tenerlo, digamos, a ser posible
a pie, en bicicleta o en transporte público. Transporte público es más difícil porque cuando dispersas tanto no hay manera, digamos, de proporcionar el servicio necesario en todo el territorio, porque es imposible. Que no tiene ni la densidad ni tiene la masa crítica para hacerlo. Por tanto, hay que buscar estrategias de ejes, en fin, yo qué sé, hay que repensar la metrópoli si se quiere plantear un cambio de escenario para las periferias. Muy bien. Estamos ya prácticamente al final de la charla. Si os parece, os doy un último turno de 2 o 3 minutos, pero de verdad, que os tendré que cortar porque estamos acabando, a modo de conclusiones para que comentéis lo que queráis sobre todo lo que hemos hablado. Y si quieres empezamos por ti, José María, por seguir el mismo... pues entonces por Carlos. Empezamos por Carlos, venga. Yo por cerrar, por enlazar con esto, ¿no? Simplemente decir que Cádiz, que creo que hemos hablado muy poco de Cádiz, ¿no? Pero Sí. la cuestión del conocimiento es una ciudad ideal para repensarlo. Es una ciudad que siempre ha estado asfixiada porque nunca ha tenido territorio, jamás. O sea, fue una isla, luego ocupó el istmo, es decir, una ciudad, una lucha angustiosa por el territorio, ¿no? Es decir, yo creo que desde Cádiz, en fin, vosotros, muchos de los que estáis oyendo, podéis pues saber lo que ha supuesto esa asfixia, esa falta de territorio, lo que ha supuesto para la bahía, etcétera, etcétera. Solamente era eso. Yo cierro aquí con esto. Vale. José María. Vamos a ver si... ahí está. Bueno, yo creo que la síntesis es que lo que se está planteando y se está poniendo de relieve en la opinión pública con motivo de la epidemia no son temas nuevos, son temas que estaban ahí, pero que, por así decir, la situación del confinamiento y la emergencia sanitaria nos ha hecho evidentes, nos ha hecho visibles. Es un momento de conciencia, de toma de conciencia, que no se procede a través solo de la argumentación racional, sino de la visibilidad. El espacio público era insuficiente. El asfalto parecía un despilfarro. Era incómodo y difícil vivir en un barrio donde no hay una farmacia o no hay una tienda para comprar el pan cerca, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Son evidencias que hay que aprovechar como palancas, ¿no? Pero no cabe duda de que nos encontraremos a la vuelta de la esquina con problemas sanitarios distintos. La gran amenaza no será el coronavirus, serán como lo que venían siendo las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades respiratorias, las alergias, la obesidad. Esos son los grandes temas y son consustanciales a nuestro estilo de vida. Está esperándonos el problema del cambio climático, que ha hecho Salvador en referencia a él, ¿no? No ha quedado anulado. Tenemos una emergencia. Esta emergencia nos permite tomar conciencia de algunos problemas y yo creo que una voluntad de hacerlos, ¿no? Debiéramos, por extrapolación, tomar conciencia y medidas de nuestros problemas más graves, si se quiere, a largo plazo, que están ahí esperándonos a la vuelta de la esquina. Pienso, como conclusión, que muy probablemente vamos a tener que experimentar también, como hemos experimentado esta dramática situación, al final el golpe, ¿no? El golpe de la naturaleza con el cambio climático, el golpe de un empeoramiento de la esperanza de vida debido justamente a los malos hábitos de vida y a su profundización, ¿no? Si no tomamos reacciones, ¿no? Por tanto, no estamos ante un momento de aparición de nuevos problemas, estamos solamente ante una ampliación de la consciencia pública de muchos de estos problemas. Muy bien. Carlos, ¿tú tendrías que cerrar? Salvo que queráis... ¿O no prefieres no leer conclusiones, Carlos? No, le cedo la palabra a Salvador. Yo había dado por concluido mi con lo de Cádiz, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que la discusión de hoy, el debate, un poco ha ido a plantear cómo resolver los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa en relación a la emergencia sanitaria, lo que alguien dijo, el modelo de ciudad saludable. Y yo creo que con la discusión se pone en evidencia que además de la ciudad saludable necesitamos definir la ciudad verde o sostenible y que sean compatibles ambas. Yo creo que al final el modelo urbano de lo que se trataba hoy de discutir
es un modelo de ciudad compacto que permite de alguna manera superar esa compacidad con soluciones como las que hemos planteado en el espacio público, etcétera, pero que tiene que ser una ciudad compleja y por tanto cercana, una ciudad con gran diversidad que te permita tener a mano, a pie a ser posible, no a mano, a pie, la mayor parte de los servicios y de las actividades y los equipamientos, ¿no? Y que luego, en función de las características de la ciudad, pues que se puede hacer en bicicleta o en transporte público, porque al final el transporte público en esa ciudad de los 15 minutos se olvida. El transporte público es la clave, es el que nos proporciona equidad, es el que permite que todo el mundo, no importa sus condiciones sociales o personales, pueda acceder a la ciudad, que es un bien, digamos, básico. Con lo cual, hay que incorporar también esa variable, porque desde este punto de vista, la ciudad verde y la ciudad saludable, sin este tipo de componentes, pues no serían posibles. Muy bien. Pues nada, de todas estas cosas que hemos dicho aquí, algunas ideas, que estamos en un momento ideal para repensar la ciudad, que los problemas de los que estamos hablando no son problemas ni muchísimo menos nuevos, sino que estaban ahí, solo que el confinamiento por el coronavirus los han hecho más evidentes, que tenemos que tender hacia una ciudad más compacta, es una palabra que se ve mucho, compacta, más densa, más cercana, en la que podamos evitar desplazamientos porque lo tenemos todo cerca, sobre todo desplazamientos en coche, porque además el coche conlleva contaminación, que es otro virus. Y bueno, que tenemos que ver hacia dónde vamos, pero que tenemos que tirar hacia una ciudad más sostenible y más verde. Y simplemente pedirle perdón a todos los oyentes que han hecho preguntas que no he podido leer, pero es que había muchas y no se podía. Bueno, yo por mi parte, desde el Colegio de Arquitectos y en nombre también de Diputación, quería agradeceros el enfoque que habéis dado los tres ponentes a la ciudad post-COVID relacionado indisolublemente con la ciudad sostenible, porque nosotros también lo entendemos así. No hemos querido dar ninguna premisa, pero vosotros lo habéis enfocado desde nuestro propio también forma de ver esta jornada. Agradeceros porque vuestra forma de reflexionar nos hace ver con más claridad la problemática y también entender a dónde debemos ir. Nos dejáis mucho en lo que pensar y yo creo que es un buen plato de postre para la siguiente jornada que tenemos el 16 de septiembre, que hablará del espacio público y que vendrá perfectamente enlazada con esto que ya nos habéis dejado entrever y que tenemos tiempo para reflexionar sobre ello. Agradeceros a los tres, Carlos, Salvador y José María, el que estéis aquí con vosotros, y agradecer también a Miguel Ángel Medina que nos haya coordinado y haya hecho de esta labor con todos nosotros, y creo que por mi parte ha quedado todo perfecto. Muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, cuidaros mucho. Hasta luego a todos. Un placer. Un saludo. Hasta luego a todos. Gracias.